Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer este ejemplo que salió en un examen del año 2017, que es sobre circuitos resistivos. Dice, considere el circuito mostrado en la figura. La corriente que pasa por el resistor de 6 ohms, este de acá, es de 4 amperes en la dirección mostrada. ¿Cuál es el valor de las corrientes que pasan por los resistores de 25 ohms? Faltó el signo de unidad de ohms y el de 20 ohms. Entonces, bueno, para contestar esta pregunta, vamos a ir al diagrama en la pizarra. Me he llevado el dibujo acá, a la pizarra. Entonces, para este tipo de problemas, verán, no tiene ninguna importancia realmente cómo es que yo decido llamar a las resistencias o los resistores. Yo puedo llamar a este R1, a este llamo R2, R3, R4, pero es un nombre arbitrario, no tiene ninguna relevancia. Tal vez para mantener un poco la consistencia, yo llamé a la corriente que pasa por el resistor 3, la llamé a la corriente I3, ¿verdad? Y es de 4 amperes y va hacia esta dirección. Observen que el problema no nos dice cuánto vale el potencial de la batería. El potencial de la batería es lo que aquí llamarían la FEM, ¿verdad? El épsilon. Entonces, tenemos que hallar la corriente que pasa por R1 y por R4. Entonces, lo primero que notamos en este circuito es que R3 está en paralelo con R2. Eso quiere decir que el potencial eléctrico del resistor 3 tiene que ser igual al potencial eléctrico del resistor 2, ¿verdad? Porque están en paralelos. El potencial eléctrico de 3, yo lo puedo calcular. Es la corriente 3 multiplicada por la resistencia 3. Es igual a 4 amperes por 6 ohms. Son 24 volts, ¿verdad? Entonces, aquí ya sabemos que V3 es igual a 24 volts. Entonces, lo mismo se puede aplicar para el resistor R2, ¿verdad? El potencial 2 es igual a la corriente que circula por el resistor 2 y 2 multiplicado por R2. Ahí podríamos decir entonces que la corriente I2 es la que pasa a través de este resistor. Voy a llamar entonces a esto I2. Por lo tanto, I2 es igual a V2 entre R2. Y V2 también es igual a 24 volts divididos entre 8 ohms. O sea, es igual a 3 amperes. Y 2 es igual a 3 amperes. Yo puedo ahora calcular fácilmente cuánta corriente pasa por el resistor R4. Vean que nosotros tenemos aquí un nodo. Por un lado llega I2 y por otro lado llega, bueno, por este lado llega I3 y por este lado llega I2. Y aquí tendríamos entonces la corriente que pasa por el resistor R4. Entonces, esa corriente la vamos a llamar la corriente I4. Entonces, vean que la corriente I4 se obtiene a partir de la confluencia de I3 y de I2. Realmente esto es la aplicación de la ley de nodos de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, ahí decimos que I3 más I2 es igual a I4, ¿verdad? I3 son 4 amperes y 2 son 3 amperes. Entonces quiere decir que I4 es igual a 4 amperes más 3 amperes, 7 amperes. I4 vale entonces 7 amperes. ¿Cuánto vale entonces el potencial del resistor 4? Lo calculamos a partir de la ley de Ohm, ¿verdad? V4 sería igual a la corriente 4 multiplicada por la resistencia 4. Okay, la corriente 4 son 7 amperes y la resistencia 4 son de 25 ohms. Y eso lo calculamos, ¿verdad? 7 por 25 son 175 volts. Entonces, V4 serían 175 volts.
Lo que tal vez no es tan fácil, ¿verdad? Por ahora es determinar cuánto es el potencial que circula sobre el R1. Ahora, nosotros sabemos que la corriente I4 continúa por acá, pero eventualmente llega a este nodo y entonces se parte en dos pedazos, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos realmente cuánto es la corriente que circula por el resistor R1. Pero nosotros, para este caso, lo que podríamos hacer es aplicar una ley de mallas para esta malla de acá, ¿verdad? Ley de mallas. Por ejemplo, vean que esta malla abarcaría el resistor R1, el resistor R2 y R4, ¿verdad? No abarcaría, por ejemplo, el resistor R3, que está afuera de esta malla, sino que sería simplemente este caminito de acá. Entonces, para aplicar la ley de mallas, ¿verdad? Entonces, diríamos que el potencial del resistor, vamos a ver, 1 más 2 más 4 tiene que sumar 0, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que ustedes pueden calcular el potencial V1 fácilmente a partir de ahí. Ahora, tal vez sea buena idea antes de hacer eso tener un poquillo de cuidado porque de todas formas tenemos que aplicar correctamente la convención de signos, ¿verdad? Para este caso. Vamos a definirla a continuación. Vamos a suponer que la corriente que pasa por el resistor R1 va hacia este sentido. O sea, que esto que está aquí sería lo que yo llamaría, para este caso, mi corriente I1, ¿verdad? Entonces, eh, la malla, vamos a definirla en el sentido horario, o sea, en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a decir que la malla va, primero va hacia acá, después va para acá, después va para acá, sube y va para acá, ¿verdad? Entonces vean que en todos los casos la malla es paralela a la dirección de la corriente que circula en cada momento, ¿verdad? Cada uno de los pasos de la malla. Entonces, eso quiere decir que la convención de signos nos impondría que, para este caso, entonces todos los potenciales de todos los resistores tienen que ser negativos. Entonces, la ley de mallas, ¿verdad? Tendríamos que ponerla de esta forma. Tendremos que decir que menos la corriente 1 por R1 menos la corriente 2 por R2 menos la corriente 3 por R3 tiene que sumar 0. Entonces, cuando yo despejo a partir de acá la corriente 1, ¿verdad? Me queda que la corriente 1 es igual a menos I2 por R2 menos I3 por R3 entre R1. O sea, es negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sería menos I2 por R2 menos I3 por R3 entre R1. I1, I2 son 3 amperes y R2 son 8 ohms, ¿verdad? Menos 3 amperes por 8 ohms. Luego, I3 perdón, I4 es 7 amperes y R4 son 25 ohms. Ah, sí, aquí me equivoqué, pero aquí deberíamos poner mejor 4, ¿verdad? 4, es 4. 7 amperes y 25 ohms. Y todo dividido entre R1. R1 es la resistencia del resistor R1, que es de 20 ohms. Y eso da menos 9,95 amperes. ¿Ok? Vean que da negativo. Eso quiere decir que la corriente
Y 1, tal y como yo la definí, realmente no va para la izquierda, sino que va para la derecha. Eh, Independientemente de eso, ahora nosotros podemos entonces asegurar que la magnitud del potencial del resistor 1, ¿verdad? Entonces sería V1 igual a I1 por R1. Ahí ustedes entonces pueden decir que esto es, ¿verdad?, menos 9,95 amperes por 20 ohms. Es menos 199 volts, ¿verdad? Ustedes pueden poner el valor absoluto, que serían 199 volts. ¿Sí? Y ya con entonces terminaríamos el problema.